Bueno, bienvenidos alumnos, personas allegadas a la facultad, visitantes. El día de hoy vamos a empezar el seminario sobre la administración aduanera. Tenemos como objetivo el día de hoy y mañana proyectar cómo va a ser la realidad en materia de comercio exterior y logística en base a la nueva legislación de aduanas que se va a aplicar más o menos en una proyección de 2 años. Es decir, dar una dinámica diferente a lo que es el sistema anticipado de despacho, el tema del derecho administrativo. Para ello contamos con la presencia del doctor Max Canales Montes y dejo con ustedes al doctor Renzo Yubra para que presente su hoja de vida. Buenas noches. Voy a resumir más bien la hoja de vida, la amplia hoja de vida del doctor. Doctor Max Canales Montes es abogado con especialización en Derecho Aduanero, Tributario, Administrativo y Constitucional. Ha sido agente de aduana con estudios en Economía, posgrado en Legislación y Técnicas Aduaneras en la Escuela Interamericana de Administración Pública de Río de Janeiro. También ha seguido cursos de especialización perfeccionamiento en la República de Alemania. Ha desempeñado cargos en la Administración Pública, en la Dirección General de Aduanas, como subdirector de Evaluación Aduanera, director de Técnica Aduanera, así como encargado en diversas oportunidades del despacho de la Dirección General de Aduanas. Asimismo, en la Superintendencia Nacional de Aduanas como Intendente Nacional de Operaciones, encargado del despacho de la Superintendencia Nacional de Aduanas y director académico de la Escuela Nacional de Aduanas. En el despacho del Ministerio de Economía y Finanzas como asesor en asuntos aduaneros. Dirige su propio estudio jurídico, Canales Abogados. Se desempeña también como asesor legal en asuntos aduaneros y comercio exterior en importantes empresas importadoras y exportadoras y demás operadores de comercio exterior. Bueno, en síntesis, ¿no?, es la absoluta hoja de vida de nuestro expositor, para quien pide un fuerte aplauso, por favor. Buenas noches. Después de esa generosa y calurosa presentación, tengo la valla muy alta, me la han puesto muy alta. Sí, efectivamente, pues parte de mi vida le he dedicado al tema aduanero, con más de 40 años de experiencia en el rubro. He tenido oportunidad de estar dentro de la administración pública y ahora en la actividad privada, dirigiendo un estudio boutique que se dedica fundamentalmente a los temas de aduanas y comercio exterior. Vemos contingencias, procesos contenciosos, asesoramientos directos sobre proyectos de inversión en materia de algún negocio vinculado al comercio exterior. Y este desarrollo y estudio de la realidad de nuestra legislación aduanera me convoca esta noche a intercambiar algunos conceptos con ustedes, básicamente en ocasión de la última reforma a nuestra Ley General de Aduanas a través del Decreto Legislativo 1433, que fuera publicado el 16 de septiembre del presente año. Se van a producir importantes cambios, pero en esta oportunidad estos cambios tienen una particularidad porque no es que se cambie radicalmente la legislación, sino que va a ir de manera gradual en la medida que se puedan ir incorporando los nuevos aportes de las aduanas modernas. Entonces, nos vamos a remitir como primer punto a reconocer la estructura de nuestra Ley General de Aduanas. Nuestra Ley General de Aduanas está estructurada en 21 secciones. La sección primera, como toda norma de este tipo especial,
se refiere a disposiciones generales. La segunda a sujetos de la obligación tributaria. Esta ley sí ha desarrollado, diríamos, ampliamente a los actores, a los ejecutores de la política aduanera en nuestro país. En todo caso, ahí están contenidos todos los sujetos vinculados al desarrollo aduanero. La sección tercera nos habla de los regímenes aduaneros. Ahí tenemos, diríamos, homogenizado todas las formas de ingreso o salida legal de mercancías a nuestro territorio. Ahí tenemos regímenes de ingreso, regímenes de salida, regímenes de perfeccionamiento, etc. La sección cuarta, ingreso y salida de mercancías. Son las formalidades que deben cumplir los transportistas cuando ingresan al territorio nacional, así como cuando van a salir del mismo. La destinación aduanera de las mercancías está referida a la expresión de voluntad de parte de los operadores respecto al destino de sus mercancías, es decir, las mercancías que ingresan al territorio nacional per se no generan, por lo menos, ningún tipo de vínculo obligacional, sino es a partir de la expresión de voluntad, en este caso, de los dueños o consignatarios de las mercancías. Reconozcamos que nosotros estamos, diríamos, inspirados en un derecho romano donde el dueño de la cosa es el que expresa su voluntad de someter su propiedad, ¿no?, su mercancía en este caso, a los distintos regímenes aduaneros establecidos en la legislación aduanera. Entiéndase entonces que siempre que cumplan con los requisitos y formalidades exigibles para cada cual. La sección sexta se refiere a un tema, digamos, medular, que es el régimen tributario aduanero. Ahí conjugan todos los elementos para establecer la base de cálculo, la alícuota impositiva y las formas de pago, el nacimiento de la obligación tributaria, la exigibilidad de la obligación, es decir, relación vinculada en la relación jurídica tributaria entre el administrado y la administración. La sección séptima se está refiriendo al control y la definición de levante y retiro de las mercancías. Son las recomendaciones que vienen generalmente de la Convención de Kioto a efecto de que la legislación aduanera procure el desembarazo de las mercancías de manera rápida, ágil, sin perder la función primordial de fiscalización y el control aduanero. La sección octava nos habla de una importante institución del derecho aduanero que es la prenda aduanera, ¿no? Toda mercancía que ingresa al territorio nacional está grabada como prenda legal y solamente será liberada cuando satisfaga la obligación tributaria generada, ¿no? Por eso se habla de prenda aduanera y dice relación con una institución en la administración que habla del levante de las mercancías. Cuando hablamos de levante se define como aquella formalidad que se ha cumplido para que las mercancías sean de libre disposición de los dueños o consignatarios. Y ese levante está referido al levante de la prenda aduanera. Una mercancía que ingresa al territorio está prendada. Una vez que se cumple con sufragar la obligación tributaria, se levanta la prenda y esta mercancía es de libre disposición. La sección novena nos habla del derecho que tiene la administración de disponer de las mercancías en los supuestos de abandonadas legalmente, abandonadas voluntariamente, comisadas administrativa o judicialmente, ¿no? Toda esa mercancía que se queda rezagada en poder de la administración le faculta a la administración, en este caso a la aduana, a disponer de ella vía adjudicación, vía remate, vía entrega
al sector competente o destrucción de la misma, ¿no? Son las formas en que la administración va a disponer de aquellas mercancías que se quedaron rezagadas, ya sea porque se abandonaron voluntariamente, se abandonaron legalmente o fueron, diríamos, decomisadas, ya sea como una sanción administrativa o por una orden judicial. La sección 10ª habla de las infracciones aduaneras y la sección 11ª de los procedimientos aduaneros. Los procedimientos aduaneros que no son otros que los procedimientos de cobranza coactiva o cobranza compulsiva, los procedimientos contenciosos tributarios, ¿no? Es el derecho que tiene el administrado a contradecir, ¿no? O el derecho de contradicción cuando entienda que la acción de la administración le está violando algún derecho o está en contra. Es decir, se le da la posibilidad a que el administrado ejerza su derecho de defensa. Y ahí en los procedimientos tenemos el procedimiento coactivo, el contencioso y el no contencioso, que tienen su propia regulación. Bien, bajo este esquema es que este decreto legislativo 1053 en el tiempo ha sufrido una serie de modificaciones, ¿no? Se promulgó o se publicó en el Diario Oficial Peruano un 27 de agosto del año 2008, ya hace 10 años de eso, y durante ese tiempo ha sufrido modificaciones, como es natural, y la primera modificación se dio con la ley 29.326, ahí nomás en el año 2009, que dispuso situaciones complementarias para administrar mejor el régimen de droga. La ley 29.502, que incorpora una multa en la Ley General de Aduanas por pérdida de mercancías cuando éstas se trasladan del punto de llegada a los almacenes o depósitos temporales. Se tuvo que crear porque no existía esa infracción. La ley 29.973, antes se dio el primer decreto legislativo en el marco de facultades delegadas, el 1109, que hizo importantes modificaciones a la ley. Luego viene el decreto legislativo 1122, la ley 29.973 que había mencionado, que refiere o modifica el tratamiento a la importación de vehículos para discapacitados, la ley 30.038 que modifica el artículo 140, ¿no?, respecto al nacimiento de obligación tributaria por transferencia de mercancías con exoneración tributaria. Son parches que se van haciendo y que se van encontrando en el camino al momento de ejecutar una disposición. La ley 30.131, estamos en el año 2012 ya, esta es una norma de coyuntura. Se autorizó en ese momento al Ejecutivo a disponer de toda esa mercancía abandonada o decomisada en una forma ágil y sin cumplir con todas las formalidades. ¿Por qué? Porque los almacenes aduaneros estaban atiborrados de mercancía, porque los procedimientos para adjudicar, para rematar, para disponer de las mercancías eran demasiado engorrosos, y se dio esta norma para agilizar, y por un año se dispuso de toda esta mercancía para desembarazar los almacenes. La ley 30.230
ahí se reduce un poco la obligación de los agentes de aduana para conservar los documentos que originalmente debían mantener en sus archivos. Hasta antes de esta disposición, alguien interpretó que las declaraciones de importación, una vez cumplimentadas, constituían parte del patrimonio documentario de la nación y se iban y se archivaban en el archivo de la nación. Y al final con esta disposición se dijo: no, tienes solamente la obligación de guardarlo 5 años. Al 5.º año destruyes todos los documentos porque no tiene ningún sentido. La ley 3296 trata sobre el comiso de los vehículos que ingresan. Acá se ve bastante esa figura de los vehículos que ingresan con fines turísticos, ¿no? Se da paradojas como que entraba un turista con 7 días de permiso y se quedaba 15 y el vehículo seguía el mismo régimen que el turista, y había una serie de situaciones de comiso de mercancías, inclusive algunos abusos por parte de la administración. Con esto se reguló un poco para dar cierta estabilidad. El decreto legislativo 1235 modifica también importantes artículos en la ley. La ley 3948 en nuestro país, bueno, la legislación es así, pues todo es como consecuencia de algo. Esto se dio a raíz del fenómeno del Niño, que era increíble que la ayuda que venía para las zonas devastadas se quedaba en las aduanas, diríamos, embarañada en los trámites burocráticos. Con esta ley se estableció un régimen expeditivo para recibir donaciones o alimentos en las zonas estas vulneradas. Estamos seguros que si no hubiera ocurrido esa desgracia en nuestro país, de repente esta ley no hubiera sido creíble. Uno quiere donar. Y yo les cuento rapidito una anécdota que tuve y que me llevó hasta la Contraloría de la República. Yo era director de aduanas y una madre un día llega llorando a mi despacho y me dice: mi hijo se está muriendo. Y yo lo único que le he traído es un colchón antiescaras, que en ese tiempo era raro de ver en el país, son esos colchones. ¿Y cuál es el problema? Tengo que hacer 50 trámites, señor, para traer, y mi hijo se me muere. Yo hice un decreto y dije: autoriza que entre su colchón, porque me imagino que estaba en etapa terminal el niño, pero le salían esas ampollas en el cuerpo por falta de movilidad. ¿Qué creen que pasó? No me dieron la medalla, obviamente no. Me dieron un proceso de investigación en la Contraloría porque había ingresado un colchón sin pagar impuestos. Cosa de locos, pero eso. Esta ley establece procedimientos más ágiles, menos engorrosos, para atender las necesidades o las emergencias en nuestro país. Un terremoto, una inundación, imagínense. No tienen idea usted cuánta ayuda se queda en las aduanas porque no se cumplen con los trámites, ¿no? Hay ciudadanos extranjeros, o peruanos, perdón, que están en colonias extranjeras que donan bienes para la caridad y no tienen idea, al final se decepcionan y los productos se quedan ahí abandonados en los almacenes aduaneros. El decreto legislativo 1263, que es de hace 2 años, último, la ley 3561, que regularizó multas a las empresas de entrega rápida o couriers, que se les decía aquí, y la ley finalmente 3730, que incorpora la figura de los terceros, ¿no? Aquellas personas que no son considerados como operadores aduaneros, pero de alguna forma están vinculados, que en realidad eso es un tema que está más relacionado y estaba ya contemplado en el artículo 62 del Código Tributario, que es la facultad que tiene la Administración Tributaria de solicitar a personas que no están vinculadas a la relación jurídico-tributaria que se está investigando, pero tienen algo que ver. Por ejemplo, llega una mercancía al territorio peruano y por alguna razón usted la vende en el almacén
Eso se le conoce en la jerga tributaria como venta sucesiva. Entonces, quien aparece como contribuyente va a ser el adquiriente en el almacén. Para ponerle el caso, yo me compré un automóvil que pensé que pagaba de impuestos 20% y me entero que aquí que paga 70%. El carro se me pierde, encuentro que alguien está interesado en mi carro, se lo vendo, le transfiero la propiedad y él aparece ahora como importador en una venta antes de la nacionalización. Él aparece como contribuyente, él paga los impuestos, se genera una investigación sobre esa importación. Lógicamente yo no estoy ya, está el segundo adquiriente, pero la aduana tiene facultades para notificarme a mí, para complementar información en la investigación que podría estar haciendo. Entonces, no obstante que yo no estuve en la relación jurídica tributaria, sí me veo involucrado porque de alguna forma indirectamente tuve algún tipo de participación, ¿no? Y finalmente el decreto legislativo 433, que es la última modificación que decía del 16 de septiembre del año 2018 y que próximamente va a entrar en vigencia, ya entraron en vigencia en algunos artículos, otros van a ir ingresando paulatinamente. Vemos la cantidad de disposiciones y partes que ha tenido el decreto legislativo 1053, que tuvo como objeto o como objetivo para, su dación, fue fundamentalmente cumplir los compromisos acordados por nuestro país en el Tratado de Libre Comercio celebrado con el gobierno de Estados Unidos. Entonces, como una medida para que se firme el acuerdo, se tenía que armonizar y se tenía que cumplir con una serie de condicionamientos para que nuestro país pueda acceder a esa negociación comercial. Básicamente fue eso, y lo otro fue modernizar la aduana, pero fundamentalmente hay conceptos que están contenidos en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos que han sido incorporados a nuestra ley general, como por ejemplo el famoso punto de llegada, ¿no?, que ha dado un tema a la polémica, como el despacho anticipado, ¿no? Son conceptos que se dan para, legislaciones con mucho más adelanto que el nuestro, y la pregunta es, a los 10 años, ¿no?, de la dación de esta ley, ¿ustedes tienen una idea de qué porcentaje se despacha bajo ese régimen anticipado? No llegamos al 30%. Nuestra infraestructura está preparada para llegar a ese avance. Por más esfuerzo que hace la administración tributaria, quienes son los operadores no están en la capacidad de poder hacer ese tipo de gestión, ya sea porque el punto de llegada, según el tratado, es el punto de ingreso al territorio, y dice que los países contratantes deben permitir un sistema aduanero de despacho desde el punto de llegada sin que la mercancía sea llevada a un depósito temporal. En otras palabras, los puestos temporales no deberían existir. Eso dice hace 10 años. La pregunta es, ¿tenemos infraestructura para recibir en un puerto toda la carga que llegue y despacharla desde el puerto directamente sin que tengamos el concurso de los almacenes privados? Lo llevo aquí a Tacna, el punto de llegada sería Santa Rosa. ¿Estaremos preparados en la aduana de Tacna para que toda la carga que llegue se despache de Santa Rosa al resto de la República? Obviamente que no. Y más aún en una aduana como la nuestra, que tiene una característica de aduana de paso, ¿no? La aduana de Tacna es una aduana de paso. Es el primer punto de ingreso del lado del sur, pero un porcentaje muy alto de la carga que llega a Tacna está en tránsito, porque va para el interior del país, ¿cierto? ¿Qué porcentaje de lo que ingresa por Tacna se queda en Tacna? Entonces, digamos, el terminal de Santa Rosa para la necesidad de Tacna de repente está adecuado, pero para lo que atiende Tacna, el proyecto es ese.
que la carga de Santa Rosa y los contenedores o la carga ya no entran ni siquiera en la ciudad de Tacna, pasen por el costado y ya no ingresen al flujo de tráfico que hicimos. Pero no es posible porque se hagan particularidades para mercancías que tienen características como, por ejemplo, las que están sometidas a SENASA. Tienen que necesariamente verificarse o inspeccionarse en un depósito, si no estaremos volviendo a la realidad de Tacna hacia antes de los 90, cuando se aforaba en los grifos, en la esquina, cuando en la Habana Vieja, que quedaba aquí por donde está la villa de los militares, en la estación en el riel del tren, ahí llegaban los camiones en la noche con una linterna, el especialista, está bien, anda bien. Sobre el camión no había forma de manipular la carga. ¿Cómo podía reconocer la mercancía? Tenía que subirse al camión y abrir cajas. Sí, increíble, ¿no? Viene después la época del Sofratana, que en esa época se llamó SOTAC. Yo conozco la figura porque yo fui miembro del directorio de SOTAC. En ese tiempo yo representaba a La Habana. Fundamos 5 o 6 organismos, lo que fue SOTAC. En la cuarentenaria hicimos unos kioscos para que ahí paguen y por eso. En la época en que Tacna, totalmente el distrito de Tacna era un almacén gigante, ¿no? Las cocheras se convirtieron en almacenes, las casonas también las alquilaban como almacenes. Hasta que después se organizaron y dijeron, no señor, el almacén tiene ciertas características. Y eso es inversión. Es inversión porque ahora montar un almacén, levantar paredes de 4 metros, tener balanza, tener una serie de infraestructura, cámaras y todo eso, es inversión. Y si mañana alguien me dice, oye, con la nueva ley desaparecen los terminales de almacenamiento o los depósitos temporales, justo no. Eso pasó en el Callao también. Cuando se hablan las importaciones en el Callao, usted veía en las calles rumas de contenedores porque no había donde almacenarlos, porque el puerto del Callao no tenía capacidad para hacerlo. Y ahí nacen los depósitos retroalfandegarios, como dicen en Brasil. Neptunia, Ranza y toda la calle. Hoy día, si no fuera por ellos, no se podría, el sistema aduanero no podría funcionar. Entonces, pensar que van a desaparecer, es más, desde mi punto de vista, jurídicamente, existe una diferencia abismal, bien definida en la ley de ordenación entre el punto de llegada y depósito temporal. Sin embargo, los que están en este negocio, vean en el semáforo, los que no entienden qué semáforo es el reporte que saca usted de SUNAT, donde dice el estado de la declaración y su levante. Y hay un rubro que dice punto de llegada, y ¿saben qué dice al costado? Punto de llegada, depósito temporal tal. Eso es una contradicción a la propia ley de aduanas, pero es necesario, porque si no, no se podría despachar las mercancías. En fin. En todo este tiempo de adecuación de esta norma, de esta ley de aduanas, ha habido un importante aporte del Tribunal Fiscal. El Tribunal Fiscal ha aportado ciertos criterios, he tomado algunas referencias de criterios vinculantes que han coadyuvado a interpretar la norma aduanera, poniendo un poco u ordenando algunos excesos cometidos por la administración. Y aquí tenemos una resolución del año 2015 que habla sobre la dualidad de criterio en la aplicación de una norma aduanera, básicamente en la clasificación arancelaria, ¿no? Todas las mercancías susceptibles de comercio se clasifican en la nomenclatura arancelaria y se fija en el arancel la alícuota que corresponde, ¿no? Entonces hay criterios para clasificar mercancías y siempre hay dudas respecto a que si este producto debe pagar 6% o paga 11%, entonces no hay seguridad jurídica respecto a esta aplicación. Bien.
el artículo 170 del Código Tributario nos dice en su numeral 2 que no se aplicarán sanciones ni se cobrarán intereses cuando el administrado o contribuyente habría sido inducido a error por parte de la propia administración. Entonces, cuando se invoca esa, dice, no señor, en cuestiones de nomenclatura no, tienen que haber dos resoluciones de clasificación contradictoria, si no, no hay lugar de criterio. Primera posición de la administración. A ver, ¿cómo es? No, señor, pero no señor, hay una sola resolución de clasificación y usted no puede decir que hay lugar de criterio. Ok, esto subió al tribunal y reiteradamente el tribunal decía, no señor, la resolución de clasificación es una forma de expresar el criterio, pero no es la única. También hay criterio cuando un especialista en aduanas reconoce una mercancía y le asigna una partida arancelaria. Entonces yo contribuyente, ¿cierto? Yo contribuyente vengo y declaro esta mercancía a la aduana y la aduana me dice, esto se clasifica en la partida 1. Yo no tengo por qué dudar, ¿cierto? Yo sigo importando mi mercancía con la partida 1 y de pronto llega otro especialista de aduanas y me dice, oiga señor, este producto no va a la partida 1, se clasifica en la partida 2. Y con la partida 1 pagaba 5%, con la partida 2 paga 10%. Usted ha dejado de pagar 5% en cada importación en los últimos 4 años que tengo yo facultad para revisar los pagos, ¿correcto? ¿Sí? ¿Sí? Pero además usted me va a pagar una multa de 2 veces la diferencia, ¿no? Porque ha cometido un error. Oiga, pero si usted mismo me dijo, no señor. Bueno, el tribunal corrigió y dijo, no señores, basta un criterio de la administración. ¿Por qué? Simplemente porque el especialista en aduanas no es cualquier funcionario, en principio es autoridad. Y en segundo lugar, ha sido preparado para actuar de esa forma. Y si él viene y me dice que esto es verde, y yo tengo que creer que es verde, y yo sigo importando como verde, y después viene alguien y me dice, no, eso no es verde, es rojo. Pero por pasarlo de verde a rojo, te voy a revisar todo lo que has pagado y me debes $50.000. Y encima me pagas una multa de $100.000 porque te has equivocado. Bueno, eso llegó al tribunal, el tribunal, con estos fallos vinculantes, hoy día le enmendaron la plana a la aduana. Entonces la aduana empieza ahora con otro criterio. Viene el informe y dice, ya, está bien, vamos a creer. Pero tú no puedes invocar tu validad de criterio porque la mercancía, o sea, la clasificación, yo no te la hice a ti, se la hice a este otro importador. Cuando uno va a importar una mercancía, obviamente entra al sistema aduanero y mira quién está importando lo que yo importo, ¿cierto? Y en qué partida se está declarando. Y eso también es una inducción a error. Y aduana dijo, no, ya ok, pero tiene que haberte pasado a ti tienen que haberte dicho que era rojo y después a ti mismo tienen que haberte dicho que es verde. ¿Salió otra resolución de estas? Dijo, no señor, no, eso no es cierto. Basta que usted motive su reclamo y pruebe que la administración, antes de haberle fiscalizado a usted, aceptó que este producto se clasificaba en la partida que usted ha declarado. Entonces también ha sido inducido de error. Recién sacaron un informe y dijeron, bueno, ahora sí ya es posible recurrir a ese tipo de vinculación. El otro es una resolución del año 2016 respecto al transporte. ¿Qué pasaba cuando un transportista traía una carga que no estaba declarada? ¿Sabe qué pasaba? La comisara, ¿cierto? A ver, ¿quién es el infractor? El transportista, ¿cierto? Porque su obligación es declarar lo que porta. ¿Y a quién sancionaban? Al dueño de la carga, porque a él le quitaban su mercancía. Bueno, el tribunal corrigió ese asunto y dice, no señor, eso no es comiso. Eso es una multa y esa multa la va a pagar el transportista. Miren cuántos años, ¿no?,
Llegada, mercancía no declarada, comiso. Yo contrato un servicio de transporte internacional y ese señor omite declarar lo que yo le entregué. Tengo mi carta aporte, tengo todo, yo cumplí con mi formalidad, pero el señor al momento que declaró se olvidó. Llega al país y dice, esa mercancía no está declarada, comiso. Pero ¿a quién le corresponde declarar? Al transportista, porque él es el portador. Y salíamos sancionando al importador que había por una infracción cometida por un sujeto distinto. Bueno, ya se corrigió. Este es otro tema con la restitución de impuestos que hace nuestro régimen. El régimen de droga, para los que no conocen este régimen, es un régimen que permite ingresar al país insumos, determinadas mercancías o productos intermedios, se pagan los impuestos, pero no los uso en el mercado local, sino los convierto en un producto compensador para luego ser exportado. Yo acredito la exportación y tengo el derecho. La norma estricta es que los impuestos que pagué por ese insumo me sean devueltos, pero en nuestro país no es así. Me devuelven un porcentaje del valor de la exportación, del costo de producción, que a veces en algunos países lo consideran como subsidio y no permiten que goce de alguna ventaja porque son productos subsidiados. Entonces, en ese aspecto, hay rubros, por ejemplo aquí, se exporta bastante aceituna, ¿no es cierto? Aceituna, en el norte se exporta aleta de tiburón y resulta que exportaste, acopiaron en los fundos de la aceituna, las pusieron en las botijas y se exporta desde el local del exportador. Saben que cuando uno pide permiso a la administración puede exportar desde el local del exportador. Voy a mi fondo y digo, de ahí va a salir mi mercancía. Cargo mis botijas de aceituna y cuando pido droga, me dicen, señor, usted no ha acreditado el transporte del insumo. Oiga, pero lo he hecho en mi propia chacra, no. Y al final, como usted pedía la devolución, se la negaba, porque no acreditaba el transporte del insumo a la planta de producción. Ya con esto, lo que dice la aduana es, si usted pasó por el control aduanero y no le hicieron ningún tipo de declaración en el momento del despacho, ya no cabe que posteriormente hagan ese tipo de observación, ¿no? Es un criterio que también ha arreglado un poco. Y el último, esto era ya el paroxismo, ¿no? Ahí usted solicitaba una devolución, ¿no? Y le pedían que para que le devuelvan tenía que rectificar la declaración. Improcedente la devolución que me estás pidiendo. ¿Por qué, señor, improcedente? Porque no has cumplido con el paso previo de pedir la rectificación de tu declaración. Digamos que en el tema del valor, despaché una mercancía, declaré 100, aduanas me dijo que era 150, se reclama, se pide la rectificación, que debe ser 100, y se pide devolución. Ojo que es un proceso que sigue y que llega a veces hasta el tribunal fiscal que dice revóquese la decisión de la administración. Ok, como ya tengo la resolución que dice que me dio razón, voy y pido que me devuelvan los impuestos que me cobraron en el ajuste de valor. Y cuando pedía mi devolución me decían, no procede tu devolución porque tendrías que haber pedido primero que rectifique la declaración. Tú declaraste a 100, pero yo cuando te ajusté ya la rectifiqué a 150. Entonces, para que proceda que yo te vuelva, tienes que pedirme primero que rectifique esa de 150, la vuelva de nuevo a 100 para que proceda la devolución.
obviamente eso es una tontería, es una majadería, ¿no es cierto? En toda solicitud de rectificación, en toda devolución, obviamente que implica una rectificación de la declaración. Y si ya concluyó y si procede la devolución, la administración debe de oficio rectificar su declaración y no pedirle al contribuyente que esté haciendo un trámite adicional. Entonces, eso ya está un poco... Bueno, veamos pues qué cosa nos trae el 1433, que es a lo que hemos venido. ¿Cuál es el objeto? Decíamos que la 1053, que es la norma modificada por este 1433, tenía como objetivo adecuar, ¿no?, la legislación nacional a los compromisos contraídos en el TLC con Estados Unidos y la modernización en materia aduanera. El objeto ahora es agilizar el comercio exterior, ¿no? Cautelar la seguridad de la cadena logística, que tampoco andaba divorciada. Hoy día se está buscando, se está dando bastante énfasis a la cadena logística a efectos de que se pueda asegurar, ¿no?, el trato adecuado a las mercancías. A ver, ¿a raíz de qué? Aquí no pasa eso, ¿no? Pero en el Callao, todos los santos días se roban contenedores cargaditos de carga. Todos los días. Y son contenedores que vienen premiados. Equipos de cómputo, equipos de sonido, televisores. Entonces hay toda una mafia, ¿no?, que informa qué contenedor tiene, y son contenedores que tienen un valor de $900.000, son $1.200.000. No se roban pues contenedores así al azar. No es un tema de raqueteo, ¿no? Es un tema, ¿no? Ese es al ingreso y a la salida. Prendan contenedores con droga. No hay un control en la cadena logística, obviamente, porque falta de seguridad. Y ese es un compromiso que adoptó el país cuando celebró el convenio con Estados Unidos, el Tratado de Libre Comercio. Porque Estados Unidos, a partir del 11 de septiembre, ya exigió que los puertos en el país, que con los países que negocia, le ofrezcan un mínimo de seguridades. Antes que se firme el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, vino una delegación de la aduana americana y del FBI para ver si el puerto del Callao era lo suficientemente, digamos, seguro para evitar que lleguen mercancías vinculadas al tema de terrorismo y de seguridad para Estados Unidos. Pasamos raspando. Hoy día seguimos insistiendo con el tema de la seguridad, pero ya el tema de seguridad logístico en nuestro país ahora nos afecta a nosotros mismos, porque están siendo víctimas los propios contribuyentes peruanos, ¿no es cierto? Que lleva un contenedor y simplemente bajan dos enmascarados, le ponen una pistola en la cabeza al chofer y se llevan el contenedor. Se acabó. Parece el oeste de Callao. Y adecuar la normatividad aduanera a los estándares internacionales. El Perú no puede estar tampoco de espaldas a los avances tecnológicos. Es innegable que en los últimos 20 años la tecnología en materia de comunicaciones ha desarrollado tremendamente. Y hoy día ya no es posible concebir que un trámite aduanero sea pues ir a una ventanilla, dejar un documento, no, ya no, pues todo eso se va a hacer virtual, el despacho virtual, el mínimo contacto entre el funcionario aduanero y el contribuyente, la ventanilla única de comercio exterior, ¿no?
todos esos, diríamos, miren, hoy día es posible, para hablar de un tópico, antiguamente usted tenía que, para traer equipos de rayos X, ¿ok? Traer un equipo de rayos X que requiere de un permiso especial del Instituto Peruano de Energía Nuclear, IPEN, ¿no? Usted presentaba a La Habana su permiso, La Habana lo retiraba, ¿no? Qué bonito, pasaba. Lo llevaba a IPEN en control posterior y decía, ese permiso no lo hemos dado acá. ¿Cómo podía controlar eso? ¿No? En mercancía que requiere de una serie de requisitos, ¿cómo le consta a la administración que ese permiso hoy día están en línea a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior? Hoy usted presenta un certificado y el funcionario aduanero desde su escritorio además cruza información con el órgano el sectorial, el competente, y ve si el permiso que le han otorgado corresponde o no corresponde. Eso es imposible hacerlo hace 10 años. Imposible, ¿no? Es el avance tecnológico puesto a disposición de hoy día. Les voy a entregar un informe. Ya no es necesario que la gente se imprima la declaración de importación. Ya no es necesario. Todo se guarda virtualmente. Entonces ya el papelito ese, el sobre, no, ya no. Pero son avances, porque tenemos el soporte que nos permite ese tipo de cruce de información. Y si eso no fuera así, aventurarnos a hacer un despacho que no tenga esa versatilidad, ¿qué pasa cuando se cae el sistema? Tenemos un programa de contingencia, eso, son seguras las líneas, ¿no? Por más que hemos tenido fibra óptica y todo, y hay comunicación de ancha base, pero todavía tenemos que pulir. Hace poco, por ejemplo, se cayó el sistema nacional, no sé si ustedes no se podía facturar. Usted quería entrar a facturar, no podía porque la factura electrónica, una gran medida, dice, no, pero oye, ¿qué pasa cuando se cae el sistema? 2 días se cayó el sistema nacional. Y las empresas que ya se adecuaron al tema de claro, los que damos un servicio, de repente, los que venden en el día a día, imagínense que alguien va a un restaurante a comer, pide su factura y es factura electrónica y el restaurante no puede, se cayó el sistema. No. Entonces, esto es lo que motiva que se haya modificado la Ley General de Aduanas, ¿no? Veremos pues si se han cumplido sus objetivos. Las modificaciones a la Ley General de Aduanas: se modifica el artículo 2, el referido a definiciones, se modifica todo el título 2 de la sección 2, que se refiere a los operadores de comercio. Hablábamos, ¿se acuerdan de los actores? El artículo 61, el inciso L del artículo 98, los artículos 103, 106, 110, 130, 131 y 132, el inciso A del artículo 140, el inciso A del artículo 150, los artículos 154 y 155, el primer párrafo del artículo 160, los artículos 163, 178, 182, toda la sección 10 referida al tema de infracciones y sanciones, el artículo 211, ya, ¿qué es eso? Les he entregado el texto, vamos a ir a estudiarlo con un detalle. Esto es un preámbulo y se han incorporado nuevos conceptos. También se incorporan en el artículo 2 algunos conceptos nuevos. Se incluye un artículo 59A, el artículo 129 y la 14ª disposición complementaria final. Todo esto es lo que ha modificado el artículo 1433.
¿qué implicancia tiene? Alguien dijo que en aduanas usted presiona un botón y no sabe qué timbre va a sonar. O que la aduana es como un wipe, uno jala un hilito y no sabe cuánto más va a mover. Uno modifica un artículo en un texto orgánico y no sabe a cuánto más va a afectar. Hay que ver si es que al momento que se ha movido tenemos esa reacción. Permítanme que me ayude porque serán 40 años de experiencia en Habana, pero ya los ojos no le ayudan. Puede ser es una trampita, voy a leer acá porque si no... La reglamentación, este decreto legislativo requiere ser reglamentado y el plazo que se ha tomado la administración o el ejecutivo para reglamentar son 240 días calendarios siguientes a la fecha de su publicación. Ahí vamos a ver algunas cosas que... ¿Para qué? Para adecuar el reglamento actual, el 010, a las reformas que se han hecho con el 1433. Y también para adecuar la tabla de sanciones aprobada por el 031. Claro, como ha cambiado todo el esquema de infracciones y sanciones, hay que aprobar también una nueva tabla y ojalá esta vez sea más razonable, ¿no? Porque en algunos casos resulta siendo... A ver, por ejemplo, un almacén, antes, si entregaba una carga sin que la aduana haya autorizado, era sancionado con una suspensión de 15 días. En 15 días no podía recibir carga nueva, pero sí podía terminar con la que tenía. Y dijeron, no, son muy draconianos, vamos a poner una multa ahora. Ya no va a ser una... Ahora, ¿saben a cuánto asciende la multa? A valor POP de la mercancía. Entonces le dice a usted almacén, y hubo un momento de transición que le dijeron, oye, tú elige pues, o SIDA o cáncer, ¿no? ¿Cuál de los dos? Porque, ¿qué te conviene, no? Que te sancionen 15 días o que pagues el valor POP de esta mercancía que vale $180.000. Tú elige, ¿no? Entonces, a ver, decide. Ese tipo de situaciones irracionales es la oportunidad hoy de que se haga un texto más racional, y que no sea una fuente de ingresos al erario o a la administración, sino que sirva para corregir, ¿no?, lo que se quiere corregir, ¿no? Imagínense pues, alguien dice, uy, qué bien, ya no me van a suspender, ahora me ponen una multa. Dice, no señor, yo quiero que me suspendan 15 días, porque no. Eso me hace acordar a un empleado que me dijo, doctor, la verdad yo no quiero estar en planillas porque no quiero que me descuenten. Algo así, ¿no es cierto? Aquí esto ya motiva que se imprima un texto único ordenado. ¿Cuándo se da esa figura? Cuando las modificaciones al texto han sido tan sustanciales que implican que se tenga que aprobar un texto armonizado que se denomina texto único ordenado. Y para eso tienen 300 días calendarios siguientes a la publicación. Yo tengo una duda. Estamos hablando de 300 días. Septiembre, debemos estar por agosto del próximo año. Pero no sé si dieron cuenta que la norma va a entrar en vigencia, entró en vigencia con unos artículos al día siguiente, otros cuando se apruebe ese reglamento que tienen un plazo de 240 días, pero otros van a entrar en vigencia el 31 de diciembre del año 2019 y otros el 31 de diciembre del año 2020. Yo iba a poner un coordinado.
para que no entre en vigencia. Esto, ¿cómo lo podemos tomar? ¿Como una expectativa a futuro? ¿Tiene sentido que yo cambie una ley y le diga esto va a entrar en vigencia de aquí a 2 años? Es obvio que en un mundo tan dinámico como el que vivimos, de aquí a 2 años, lo que yo planteé modificar de repente ya quedó obsoleto, y va a quedar obsoleto sin haber entrado en aplicación. Entonces, la verdad, no sé si ha habido un apresuramiento, si la idea del gobierno de turno era presentar algo de reactivar la economía y todo. Yo pregunto, ¿cómo puedo reactivar la economía cuando esta norma bendita va a entrar en vigencia cuando ya me estoy yendo del gobierno? Y eso vuelve a... no, y no sé si es un karma, yo digo, creo que es un karma. Las reformas importantes de la ley de aduanas tienen ese karma. La 2165, que fue una de las mejores leyes que se concibió en el país, porque venía de reemplazar al Código de Procedimientos Aduaneros del año 24. Miren cómo eran las leyes aduaneras del 24 al año 65. Por primera vez se juntaron todos los sectores representativos del empresariado y todo, y con el aporte en esa época, los intentos de integración, teníamos la suerte de que estaba en apogeo el tema de la integración latinoamericana, los famosos ALAD, que terminó después con una mitad grupo andino, después ALAD y todo lo demás. Pero en esa época habían expertos, ¿no?, de la talla de Hugo Paso Ramos, de Ana Barón Ramírez, de Otto Ferreira Neves, que eran importantes técnicos que desarrollaron, ¿cierto? Bien, se cambió como un decreto legislativo en el año 84, cuando ya se iba el gobierno de Belaúnde. Octubre del 84, él se fue en diciembre, en julio entró Alan García, modificó la ley con el 503, justo cuando estaba yendo, 90 entró Fujimori con la 702. Digo, ahora estamos modificando la ley para que se vean recién sus efectos de aquí a 1 año, cuando ya nos queda 1 año más de este gobierno, si es que llega, pero no entiendo. La verdad que fortalecer, no lo entiendo, porque si yo un cambio lo aplico en un tiempo prudencial, pero no de aquí a 24 meses. ¿Qué tan urgente era ese cambio? ¿O es para cumplir con algún compromiso, alguna...? Entonces encuentro contradictoria esa postura, pero en fin, vamos a apoyar y ojalá que esto funcione. A partir del día siguiente de su publicación, es decir, a partir del 17 de septiembre, entraron en vigor algunos artículos, ¿no? 106, 131, 155, 163, 211 y una disposición complementaria transitoria. A partir de la publicación del Decreto Supremo, de esos 240 días a que nos referíamos, entran en vigencia otro grupo de artículos. A partir del 31 de diciembre de 2019, casi la mayoría, toda una sección 2, toda la sección 10ª. Aquí está, en efecto, todos los cambios sustanciales y van a entrar en vigor recién. Usted va a ver estos cambios el 31 de diciembre del año 2019. Tenemos 1 año. A partir del 31 de diciembre del 2020, hay 2 artículos que entran en el año 2020. A partir de la fecha que establezca el Ministerio de las Relaciones Exteriores. ¿Y qué es esto? Nuestro país ha suscrito a un acuerdo de Estambul que habla de el formato internacional de internación temporal, y el Ministerio de Relaciones Exteriores tendrá que decirnos cuándo va a entrar en vigor, ¿no? Eso está recogido en algunos artículos,
de nuestra ley, y estos van a entrar en vigencia cuando el Ministerio apruebe ese reglamento. A partir del Decreto Supremo que apruebe casos especiales o excepcionales de destinación aduanera, que se refiere al artículo 132 de la ley, es que vamos a verlo en detalle después. Y a partir de la publicación del Decreto Supremo a que se refiere la cuarta disposición complementaria fiscal. Ese es todo el esquema de cómo va a entrar. Y cambios que ya entraron en vigencia. En el artículo 2, definiciones, tenemos el texto anterior y este es el texto actual. Si usted lee, lo único que sea adecuado es que cuando se aprobó la ley de aduanas, en ese momento era Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. Hoy día es Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, o sea, para que incorporen a la aduana. Y finalmente han arreglado una mejor redacción, pero si vemos el texto anterior con el texto actual, no encontramos una modificación sustancial o que haya merecido este cambio, pero en fin ya lo hicieron. Oiga, bien, era fácil entrar en vigencia. El artículo 106, entrega y traslado de mercancías. Y esto tiene que ver con el punto de llegada. ¿Ven? Dice, mira lo que decía antes: el transportista o su representante en el país entrega las mercancías en el punto de llegada, sin estar obligado, ¿no?, a trasladarlo a un depósito temporal. ¿Cierto? Y la responsabilidad del transportista cesa cuando entrega la mercancía en el punto de llegada. Y habla de un traslado a un almacén aduanero, en los casos que establezca el reglamento. Entonces, ahí hemos punto de llegada y almacén. Hoy día dice lo mismo, pero ya no dice sin obligación de no ser llevados a recintos no considerados como tales. Entonces, si por conveniencia la administración hoy día equipara el concepto de punto de llegada a depósito temporal, se entiende que si el depósito temporal es también punto de llegada, por eso que seguidamente dice: la carga se va a entregar en el lugar designado previo al arribo de la carga por el dueño consignatario. Entonces, claro, es que yo puedo direccionar mi carga. Yo quiero que esté en el almacén A, antes de que arribe ya direcciono la carga, porque generalmente las líneas tienen convenios con los terminales o los depósitos temporales, y si yo no digo eso va a llegar a un almacén determinado. Si yo quiero que vaya a otro, puedo indicarlo antes de que se descargue la mercancía. Y la responsabilidad cesa con la entrega de las mercancías al dueño o consignatario en el punto de llegada. Y dice, serán trasladadas a un almacén en los casos que establezca el reglamento. Ahí hay una figura, veo yo nítidamente que punto de llegada y almacén aduanero son dos conceptos distintos, pero en un momento los utilizan como sinónimos, ¿no? Esa es un poco la figura que hasta ahora no han resuelto, ni el texto anterior ni el texto actual. Aplicación de las modalidades del despacho aduanero. El reglamento establece los regímenes aduaneros y supuestos que se aplican a las modalidades. Hay tres tipos de despacho, ¿no? El despacho urgente, el despacho anticipado y el despacho hoy día le llaman diferido. Antiguamente se llamaba excepcional. Miren, desde que sale ya hace el 2008 la 1053, el despacho anticipado era el despacho. Excepcionalmente había un despacho, ¿no?, con arribo de la carga y destinación posterior.
y el urgente, que obedece a la naturaleza de la situación. En fin, repito que a los 10 años de entrada en vigencia de la ley solamente hay un 30% de mercancías que se someten a ese despacho. 70% se va al régimen excepcional. O sea, aquí la excepción se convirtió en regla. Hoy día ya no le llaman excepcional, le llaman diferido, que es un concepto más propio. Pero acá hay una incorporación interesante, dice: la aplicación de la obligatoriedad de la modalidad de despacho anticipado se establece como máximo a partir del 31 de diciembre del 2019. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir del 31 de diciembre existe la obligación de que todos los despachos sean anticipados, excepto los que el reglamento regule, como por ejemplo carga peligrosa, carga de gran volumen, carga que va a un régimen de depósito. La pregunta es: ¿eso estaremos preparados para hacerlo? Esta norma, este texto, ya está contraviniendo una norma supranacional. Se está yendo contra la decisión 671 del acuerdo de la CAM, que dice que el despacho de mercancías puede ser antes, durante y después. No puede ser a elección del dueño consignatario de las cargas. Esto ha motivado que el gobierno peruano haya sido denunciado ante la Corte de Justicia de la CAN en Quito, y lo más probable es que en un par de meses ya esté saliendo el laudo que se va a publicar en la Gaceta Jurídica para que eso se modifique. No hay. Ha sido tanta su euforia que no se dieron cuenta que se estaban llevando de encuentro una norma supranacional. Nosotros hemos firmado la decisión 671, estamos obligados a cumplirla, y nuestra legislación tiene que prever que el despacho de las mercancías puede ser antes o después del arribo de la carga. No puedo obligar a que esto sea solamente antes. No tiene sustento jurídico. Pero en fin, esperemos. Ya la Secretaría Técnica aprobó la modificatoria de esto, pero la administración ha botado la viga y se ha ido. No quiere cumplir. Entonces, bajo el procedimiento de solución de controversias, si el país miembro no quiere cumplir lo que la Secretaría Técnica le está imponiendo, corresponde ir al Tribunal de Justicia de la CAM, que queda en Quito, y ya se presentó la denuncia hace un par de meses atrás, y probablemente el término para resolver son 60, 90 días, estén resolviendo, y lo más probable es que esto se modifique. Pero en fin, ahí hay empezaron tímidamente, ¿no? Dice: la aduana elaborará un informe sobre la conveniencia de la aplicación de la obligatoriedad de la modalidad de despacho anticipado. Aquí ya lo está explicando. No se ha publicado el estudio en mérito a que se torna obligatorio, pero en fin, se han ido ya contra lo que dispone la comunidad. Plazo de prescripción. Aquí ha habido un importante cambio. Adviértase que en el texto actual, ¿no? Generalmente los plazos de prescripción son 4 años, contados a partir del día siguiente de la fecha de nacimiento de la obligación. Miren, el ISOE, antes la administración tenía 4 años para determinar y cobrar los tributos, ¿no? Contados a partir del 1 de enero del año siguiente de la conclusión del régimen. Hoy día, esos 4 años se han elevado a 8. 4 para determinar el tributo y 4 para cobrarlo, ¿no? Son 8. Tengo 4 para determinar, una vez terminado, tengo otros 4 para cobrar. Para aplicar sanciones, 4 años, que se cuentan también todos a partir del 1 de enero del año siguiente.
en la fecha que se cometió la infracción o cuando no sea posible establecerla en la fecha en que Nacional detectó la infracción. Claro, hay infracciones que son de ejecución inmediata y se puede determinar. Por ejemplo, despachar una mercancía restringida sin contar con el documento autorizante. Se produce en el momento que yo solicité la destinación, pero pérdida de mercancía en un almacén. La mercancía entró en enero y puede estar hasta el mes de diciembre. Y yo me di cuenta en el mes de mayo que falta la mercancía. ¿Puedo establecer en qué momento se cometió la infracción? Complicado, ¿no? Entonces, en ese caso sí opera cuando lo detecta la administración, que fue en el mes de mayo. O sea, detecto que falta la mercancía, no puedo establecer si se perdió al día siguiente que ingresó o se perdió el día anterior al día que yo detecté la infracción. Entonces, ante esa incertidumbre prevalece el criterio cuando se detecta. Devolver lo pagado indebidamente o pedir que se le devuelva también, para que todo sea armonizado con un término de 4 años. Esto es para el tema de los montos indebidamente restituidos en droga, también 4 años. Pero aquí el término es a partir del día siguiente de la notificación de la resolución de determinación. Y para cobrar las multas prescribe a los 4 años contados a partir del siguiente de realizar la notificación de la resolución de multa. Entonces tenemos, yo cometo una multa hoy, la administración tiene 4 años para detectarla, contados a partir del día siguiente, del 1 de enero del año 2019. 19, 20, 21, 22, para sancionar. Y luego que me sancionan, tiene 4 años para cobrar. ¿Cierto? Si la resolución sale en mayo del año 22, tiene diciembre del 23, 24, 25, 26, hasta el año 2026 para cobrar una multa. Antes era 4 años para ambos, ¿no? Ya lo subieron a 8. Y yo pregunto, ¿qué tiene que ver eso con la facilitación y la simplificación del procedimiento? El cómputo de plazo de prescripción. Miren, con aplicación casi retroactiva. También se le va a aplicar a todos aquellos procesos que se inicia el cómputo el 1 de enero del año 2018. En otras palabras, han retrocedido a todo lo del año 2017, que empezaba a computarse a partir del 1 del año 2018, ¿cierto? Se acogen a lo dispuesto en esta nueva ley. Si antes tenías 4, ahora ya tienes 8. ¿Ya? Esto sí es un tema que es necesario, el control de riesgo, ¿no? En realidad ha sido una buena moderna, ¿no? Por perfiles, por ejemplo, miren lo que pasó. Ustedes conocen el piso laminado, ¿no? Es un piso que se usa bastante en la construcción. En el país hubo un boom de construcciones a partir del año, unos 8 años atrás, más o menos 8 o 10 años atrás. Se han importado miles de toneladas de piso laminado. Y lo traían con una partida arancelaria que no pagaba arancel. Se dan cuenta, y toda esa mercancía salía a Canal Verde, numeradas, despachadas.
Ahí eventualmente había un aforo físico y ratifican la partida con 0%. Alguien revisa y dice, no, eso está mal. Esto no es piso multicapa, esto es madera contrachapada, y la contrachapada paga 9%. ¿Qué creen que pasó? Retrocedieron hacia atrás y pescaron a los 15 importadores mayoristas de pisos laminados y altovisto de Zapotlán. He tenido esos clientes que decían, doctor, yo no he ganado en todo el tiempo que he tenido este negocio lo que me están cobrando ahorita. Y encima, deja de pagar 9% y te aplica una multa de 18%, que es el doble de lo que, no obstante que tú cuando revisaste me diste cuenta. Entonces la pregunta es, para que yo haya liberado un producto y me salga aleatoriamente verde, es porque ya verifiqué origen, ¿no? El mercado del cual proviene, mercado serio. 2, el tipo de producto, naturaleza, ¿sí? 3, el uso o personería del importador. Y recién ahí digo, este producto ya que entra y sale. Pero ¿cómo puedo haber estado 4 años permitiendo el ingreso de un producto que me doy cuenta que no estaba bien clasificado? Y hay responsabilidad. Los famosos decodificadores para la televisión por cable. A un cliente le pusieron una multa de $2 millones a Telefónica $2 millones y a él 4 millones como agente de aduanas porque él declaró la partida equivocada. Miren, Telefónica tenía 2 agentes de aduanas. Uno declaraba en la partida que pagaba y el otro declaraba en la partida que no pagaba. Y Telefónica nunca dijo nada. Y la aduana en 4 años nunca se dio cuenta. De por ahí, ¿alguien destapó eso? Telefónica quiso reclamar y ¿qué vas a reclamar si tú has pagado la mitad de tus importaciones y a la otra mitad no has pagado? Más bien paga ahorita antes que te denuncie penalmente porque tú sí estás evadiendo impuestos, estás haciendo con conocimiento. A la gente de aduana, tú te equivocaste. A ti la multa es el doble, 4 millones. Y dicen, te doy 7 días para que pagues. Esto tiene que ver con la modificación a los porcentajes. Antes decían 4% a 15%, hoy día quitaron el 4% y en ningún caso excederá al 15% de las declaraciones numeradas. Quiere decir que si en una aduana se numeran 1000 declaraciones en el día, ¿no? Van a haber 150 que van a ser reconocidas aleatoriamente. Eso es lo que dice, no más, sino se estaría haciendo una situación inmanejable. Sin embargo, hacen una precisión en el caso de mercancías restringidas. Mercancías restringidas, el reglamento físico es de acuerdo a la naturaleza de la mercancía. Hace poco tuve un caso que denuncian penalmente a un importador de juguetes porque en teoría el permiso que tenía para los juguetes le amparaba de 10 ítems que tenía, le amparaba 6 y 4 no estaban conformes. Le dejan salir los 6, la aduana, y después, pero ya le habían dado el levante, pero le hacen un control posterior y dicen, oye, ahí regresemos para ver. Viene un funcionario de DGS y dice, de estos 10 ítems, 6 están bien y 4 se quedan. Entonces, cuando él alega en su defensa, dice, señor, ¿yo cómo puedo saber si está bien o mal esto si yo no he tenido opción de ver el documento con el cual me están cuestionando? Vamos a ver. Que venga el especialista que me dé el levante. Viene el especialista que da el levante y le dice, señor, ¿usted reconoció la mercancía que despachó? Sí, claro. ¿Y qué ítems ha reconocido?
yo reconocí el 1, el 3, el 5, justo los que estaban conformes, ¿no es cierto? Entonces, ¿y por qué? Porque aleatoriamente puedo hacer. Y eso, cuando cae el caso de una estrategia, se verifica toda la carga, porque tienes que verificar si el permiso corresponde a la mercancía que están aforando. Pero este tema del control aleatorio se maneja de una manera indiscriminada. En otras latitudes, cuando hacen un control de esta forma, el especialista en su diligencia o en su conclusión dice: reconocí aleatoriamente la serie tal, el ítem tal, ítem tal, ítem tal, o la caja tal, de manera que si surge un problema como este, tiene que ver si es que hubo o no hubo control, pero acá es arbitrario y no queda constancia de qué cosa es lo que se reconoció. Pero en fin, para los efectos legales, una inspección física vale por todo el lote que se importó, no por una parte. Esto es para efectos de que la aduana no se exceda en revisar más de un 15% de lo que se procesa diariamente a trámite. Ese es un poco el concepto. Este es un tema que tiene que ver con las resoluciones anticipadas. De 150 días los han reducido a 90 días, ¿no? ¿Qué cosa es una resolución anticipada? Cuando el contribuyente tiene dudas respecto de dónde debe clasificar, dónde debe o qué base imponible debe aplicar a su mercancía, y le pide a la administración que le emita una opinión previa, anticipadamente, para que no tenga ningún problema cuando traiga la mercancía. Pero era impracticable. 150 días, imagínense. Y yo digo que 90 también es demasiado, porque nadie planifica una importación a 90 días. El punto más lejano en Asia hoy día con el transporte moderno está en 25 o 30 días, no más. Entonces, ahora, esto es una solicitud y una opinión que se le pide a la administración, que debe estar en capacidad de resolverlo no más de 30 días. Tiene 90. Entonces, cuando le llegue el dictamen de la administración, a usted ya se le pasó el negocio, ya no, se le quitó la gana de incursionar en esa empresa, porque no. Se ha incorporado como definición, que esto es importante, la llegada del medio de transporte en la vía marítima y fluvial con fecha y hora de atraque en el muelle, en caso que no haya atraque, en la fecha y hora del fondeo en el puerto. ¿Qué quiere decir eso para los que no están familiarizados con el tráfico marítimo? Cuando el buque llega a la rada, tiene que tener espigón. Si no tiene espigón, no puede atracar. Entonces, si atracó, fecha de atraque. Si llegó y fondeó, a la fecha y hora de fondeo. Es un tema. Y eso es en el Callao, porque los espigones no son suficientes para la cantidad de buques que llega. Que queda esperando su cola para atracar, pero no sé, se le ha dado a ver, ¿cuál ha sido el criterio? Yo, si no atraco, no hago faena. Entonces, ¿de qué sirve poner fecha y hora de fondeo si no hay disponibilidad? Yo no puedo hacer nada, estoy fondeado. ¿No? Alguna razón tendrán. En la vía aérea, en la fecha y hora que aterrizó la aeronave. Esto equivale a decir que si un avión no llega porque está congestionado el aeropuerto y dicen, date unas vueltas ahí unos 10 minutos, dicen, no, en la fecha y hora que estuvo listo para aterrizar. No, pues si no aterrizaste, no va a llegar. Si tú fondeaste, no puedes hacer faena. Salvo que vayan con lanchones hasta donde está el buque fondeado y empiecen a hacer faena de descarga. Pero ya se olvida la libre plática y la autorización de la autoridad para que pueda abrir stores y sacar carga. Si no, no puede, tiene que estar atracado el buque. Bueno, en fin. En la vía terrestre, en la fecha y hora de presentación del medio de transporte en el primer punto de control aduanero en el país, ¿no? Cuando
el primer punto, ¿qué pasa? Es que uno se registra en Santa Rosa y de ahí lo derivan en vía a un terminal de almacenamiento. Entonces va a preverse la hora que se registró en Santa Rosa y va a tener un tiempo para llegar a un depósito temporal. Pero como esto está diseñado para que de Santa Rosa nomás disparen, ya no va a haber esa figura. Oigan, yo vi aquí en Tacna hace tiempo un caso que alguien en La Habana se puso a revisar, lo felicito por acucioso, y empezó a poner multas de 1 UIT al transportista, porque de Santa Rosa para el depósito temporal le dan 2 horas. Y dice, el día tal, usted en el manifiesto tal llegó con 2 horas y 2 minutos. 2 horas, 14 minutos, 2 horas, y le metió como 60 multas. Con tan mala fortuna este chico que no se había percatado que eso coincidía con una sonada que hubo aquí en Tacna, que quemaron la prefectura, ¿recuerdan? Que pusieron piquetes en la ciudad y todo lo demás, y que declararon emergencia en Tacna. El tipo llegó de Lima y se puso a revisar y dijo, voy a chequear acá, mira. Entonces, en el historial de ese transportista, solamente ese día, los 60 carros que ellos tenían retraso. Y el retraso se motivó porque en Santa Rosa dijeron, no pases, porque están tirando piedras, y eran vehículos, eran buses que llegaban por sus propios medios. No, el chofer decía, cada bus vale $250.000, imagínense que me agarren a pedradas entrando a Tacna y no, quédate un rato ahí. Porque de la frontera a Santa Rosa no demora ni 30 minutos, pero en fin, le dan 2 horas para que llegue. Estos van a entrar en vigencia cuando se modifique la Ley General de Aduanas, el reglamento, perdón, cuando se apruebe. Plazos. Han quitado, esto es importante, porque han quitado el tema de la exportación. Se debería exportar las mercancías dentro de 30 días, ¿no?, de enumerada la declaración. Yo numero una declaración de exportar y tengo que seguir 30 días. Y la regularización se hace dentro de 30 días. Pero aquí el reglamento ha abierto la posibilidad de que ante situaciones particulares se pueda ampliar ese plazo. Y se verificará en el reglamento en qué casos se va a dar esa figura. Rectificación e incorporación de documentos. A eso me referí hace un rato. Se olvidaron de declarar una mercancía y ya no la podían declarar, no podían incorporar. Los viejos decíamos antes agregación de manifiesto, lo quitaron con la leyes modernas y generaron un problema que es práctica, porque a veces puede ser producto de un error y la sanción era sin comiso. Ahora se puede rectificar, ¿no?, siempre que no sea dispuesta una acción de control por parte de la aduana. El reglamento se encarga de poner los plazos y condiciones, pero ya se puede rectificar e incorporar documentos. Miren, si como producto de una acción de control extraordinario se encuentra mercancía no manifestada, esta cae en comiso, salvo que la mercancía se encuentre consignada correctamente en la declaración. Eso es siempre y cuando usaste despacho anticipado. Y si no usaste despacho anticipado, no hubo declaración, ya no vas a poder, ahí sí te comisan la carga. A ver, ahí vemos una diferenciación en el trato. Si usted se percata de que ha omitido algo, tiene la posibilidad de hacer la rectificación, ¿sí? Pero si yo lo pesco, ya no puedo rectificar. Yo ahí le comiso la mercancía. Salvo que cuando usted me declaró
anticipadamente la mercancía, me declaró correctamente lo que había. Entonces ahí están en desventaja los que optan por el despacho diferido respecto de los que van por el despacho anticipado. Esta es la entrega de la mercancía para exportación, ¿no? Está claro ahí el tema dónde empieza y dónde concluye su responsabilidad. Y la responsabilidad del administrador o funcionario de los puertos o aeropuertos también cesa cuando entregan la mercancía al transporte internacional. Toda mercancía que se va a exportar por el exterior debe ser puesta a disposición de la aduana en los lugares que ésta designe, quedando sometida hasta que la autoridad respectiva autorice su salida del medio de transporte. Aquí ha habido un tema que ya se corrigió, porque antes cabía la posibilidad la mercancía de exportación caía a modo legal, que se la agarraba a la aduana y había salido. O sea, porque la norma se ha hecho para lo que llega al país, y ahí juega el tema de la prenda, y si no, si tú la abandonas yo me la quedo, porque tengo derecho a recuperar los eventuales impuestos que hubieran significado su importación. En la exportación esa mercancía pretendió salir y nunca salió, siempre fue nacional, no se pierde el dominio, pero en fin, esto entra en vigencia a partir del 31 de diciembre del año 2019. Yo creo que esto es un poco largo, lo vamos a dejar para el día de mañana, porque esto es tedioso. Pero es importante que vayamos enfocando estos cambios. ¿Y qué estamos sacando como conclusión? Que las definiciones, lo único que se ha cambiado y entró en vigencia al día siguiente fueron algunas definiciones, una norma que dice que va a ser obligatorio el despacho anticipado, pero me remonta también al 31 de diciembre del 2019, de manera que es una norma que entra en vigencia hoy, pero me dice que se va a aplicar a partir de diciembre del año 2019. Es probable que esta norma sea modificada porque está violando una decisión de la Cámara. Y finalmente, todavía no hemos visto de qué manera se va a agilizar el sistema. Miren, las aduanas de la República son los brazos ejecutores de la política comercial que sigue el país con el exterior. Las aduanas no pueden estar en contra de una política expansionista de comercio que debe ser, digamos, la piedra angular en el desarrollo de un país. Si yo tengo un esfuerzo, por un lado, de producir, del Ministerio de Energía, de querer elevar la producción, y tengo un aparato policial como una que me consigne la facilitación al tránsito de las mercancías, no estamos jugando para el. O sea, aquí hay toda una situación que está en el ADN cuando la aduana va a dejar de ser un ente y evidentemente recaudadora para convertirse en un instrumento de política de comercio. Miren, yo hace 85 años estaba en el programa de despacho de la aduana y me tocó una reunión con Patricio Cortés, el director nacional de aduanas chileno. Nos reunimos aquí en Tacna y nos reunimos también en Chile. Y yo miraba la situación de nuestra aduana y la comparaba con la chilena y veía, pues, años luz. Yo ya, pero sí me intrigaba algo, también tenía un poco de ese aire que yo he ido ya, digamos, eliminando en el metabolismo de la vida. Yo decía, oye, Chile es la maravilla, un mega, sacas tu carro, más, pero ¿cuánto me dan? 6%.
¿Y cuánto crees tú que sea mi sangría? Sangría le llamamos nosotros a la evasión. ¿Un 10%? No más, ¿no? ¿20%? Ya te voy a dar 30%. ¿Cuánto es 30% de 6 meses? Te advierto que no hay aduana en el mundo que tenga cero evasión. Pero yo prefiero que inicie, ¿no? Perder 2, ¿cierto? Que me están sangrando, a gastar esos 2 y poner un equipo de aduaneros que al final me salga perdiendo 4, porque no me garantiza. Pero mira, en esa época teníamos más o menos nosotros un movimiento comercial de 4.000 millones al año, import-export. Creo que nos llevaba Dios, nos encontramos como a los 2 años. ¿Saben qué? Yo había crecido 10%. Ellos de 2.800 pasaron a 14.000. Porque es un compromiso del Estado de crecer. Mire, yo venía y decía al chileno, cruce en la noche, regresaba de Arica y veo un camión con televisores. En esa época había los aparatos, pero nosotros de Betamax, ¿no? De Betamax, esa no que era para ver videos, cartuchones. Ustedes chicos no los han visto, eso es, en un museo lo pueden encontrar. Entonces, y yo decía, oye, eso está prohibido de importarse en el Perú. Así me hizo. Y para Chile no hay ninguna producción para exportar. Oye, bueno, pero ayúdame, ¿cómo vas a hacer que eso se da a mi país? Mientras no tenga yo una prohibición de salud, no me interesaba. Eso pasaba el control de Chacayuta, se metían a La Pampa, pasaban por atrás del control de Santa Rosa y se metían a... Hicimos un convenio y casi lo botan de La Habana. Yo le digo, oye, toda la expedición en mi país es una importación, así intercambiamos información. Dame información de todo lo que requieres para el Perú, para yo seguir con. Entonces, para contribuyente, venga señor, yo me quedé acá como 15 días. Venga señor contribuyente, usted ha traído 3 expediciones, ¿no? Sí. ¿Y esas otras 5 dónde están? Se cerró la frontera. Pinochet tuvo que venir a Iquique porque se cerró el comercio en Iquique. No vendía, porque había control. Tenían que declarar las 8 expediciones, no solamente 3, 5 las estaban metiendo de... Lo llevaron a pasar sobre ¿qué has hecho? Le dijeron, ¿quién te facultó para que intercambies información? Se acabó el convenio y el mundo sigue igual. O sea, es un tema que en Perú se preocupa, ¿no es cierto? Yo siempre he dicho de que está llegando a Estados Unidos, que hemos bajado la frontera de Estados Unidos hasta el Perú. Que sea libre, no se preocupe, ¿no es cierto? Yo no. Viene un convenio con la embajada americana, nos regalaban a la aduana 2 camionetas y $200.000 para formar. Teníamos unos perros en los aeropuertos que cuidaban la frontera, pero no, estaban cuidando la frontera americana. El Perú tiene que decidir si queremos subir, queremos crecer, pero si tenemos medidas de este tipo, va a ser complicado. Va a ser complicado. Ojalá que se vea como otra misión, se sienten y digan, vamos a crecer, pero así no crecemos. El comercio fluye en el mundo, se juega a la gran aldea, ya la globalización nos rebasó, pero acá vemos industriales que quieren seguir viviendo del subsidio del Estado y se dedican a producir mercancías que tienen un alto componente de importación y no desarrollan el perfeccionamiento de la materia prima peruana. Y seguimos exportando materia prima, no crece la manufactura, no por falta, hay políticas. Oigan, las grandes marcas
por hablar de un rubro solamente, las grandes marcas en el mundo, todas tienen sus fábricas acá en el Perú. Que se va a Francia y coge un polo Lecoq y voltea y dice, madre, pero algo pico en las mejores boutiques de Europa. No son lo que se quemar, se hace aquí para exportar y todo se hace. No somos malos, tenemos buenos artesanos, tenemos buena materia prima, pero queremos hacer productos que tienen el 80% de componentes importados. ¿Cómo va a crecer una industria de esto? El tipo de cambio afecta el costo de la importación y afectó el precio de la exportación. Sube el tipo de cambio, se encarece mi insumo, yo tengo que subir mi precio de exportación. ¿Llevo competitivo? No llevo competitivo. Son temas sobre los cuales hay que un poco reflexionar. Yo no hablo con pesimismo, quiero ser un poco más realista y ojalá que todos estos esfuerzos nos rindan frutos, pero si vemos cosas como esta, quisiera ver cómo va a quedar el tema de la tabla de sanciones para ver si eso va a ser otra fuente de ingresos o va a ser un correctivo, porque si no, no tendría sentido, ¿no? Y cuando hablan, dicen, vamos a desaparecer los agentes de aduana, vamos a desaparecer a los almacenes. Miren lo que ha pasado con el tema contencioso. Un gran avance de este gobierno de facilitación. No se requiere que los escritos administrativos lleven autorización de abogado. ¿Verdad? No se requiere. Eso ha facilitado. Mentira. Lo ha dejado en indefensión. Porque las grandes empresas siguen trabajando como estudio de abogados en los temas porque ellos son responsables. No van a poner la seguridad de su empresa en manos de gente que no está preparada. Pero ¿quién cae en esa diríamos, en ese viejo truco, como decía mi abuelo? Los emergentes, los que están creciendo como empresas, no, porque estoy buscando ahorro. Entonces, si el ahorro me cobraba a mí como 10, me ahorro 10, y cuando pierdes 100, y hoy día la administración tributaria está más capacitada. Entonces, ¿cómo es posible que la administración tributaria sí cuide de tener buenos profesionales para que se enfrenten a un contribuyente y digan, tú puedes venir solo, ¿no? ¿Para qué traes abogado? Ven solo, no, para venir acá, ¿no? Entonces, eso es facilitación. Eso no es facilitación. Eso es complicarle la vida al contribuyente. Y se la complica. Y lo que tú crees en un momento que vas a borrar, porque no, con esto me ahorro el costo de abogado. Ya a mi consulta han llegado gente que optó por ese camino. Y ya viene, pues, digo, tú has podido venir acá con una gripe y te da un par de mejoradas de trabajo. Ya has venido ya con una neumonía que estás en artículos muertos, porque quien le metió la mano a su escrito, ya no hay forma. Y tú ya no puedes, en segunda instancia, porque ya simplemente ahí quedó. Bajas el premio. Entonces, con ese tipo de reflexiones, mañana venimos un poco más optimistas. Temprano los espero a las 9 de la mañana para terminar este conversatorio. Muchísimas gracias. ¿En serio?